Soy Soya y tengo 29 años. Hace 2 años mi vida dio un giro que nunca esperé. Vivía en un apartamento de alquiler, trabajaba como desarrolladora de software, ganaba un sueldo decente y disfrutaba de mi independencia. Entonces, mis padres me llamaron para tener esa conversación que nadie quiere tener. Soya, necesitamos hablar, dijo mi madre por teléfono. Su voz sonaba tensa, cansada. ¿Puedes venir esta noche? Cuando llegué a su casa, mis padres estaban sentados en la mesa de la cocina con papeles esparcidos por todas partes. Papá parecía mayor de sus 58 años y mamá se retorcía las manos, como siempre hacía cuando estaba estresada. ¿Qué está pasando?, pregunté sentándome frente a ellos. Papá se aclaró la garganta. Tuve que dejar mi trabajo el mes pasado. Los problemas de espalda empeoraron y ya no puedo hacer trabajos de construcción. He estado buscando otra cosa, pero nada paga lo suficiente. Se me encogió el estómago. Sabía que papá había estado teniendo problemas de salud, pero no me di cuenta de lo grave que se había puesto. No podemos pagar la hipoteca, continuó mamá. Todavía trabajo en el supermercado, pero es solo a tiempo parcial. Ahora ganamos quizás $200 al mes y solo la hipoteca es de 1,800. Fue entonces cuando me pidieron que volviera a casa y les ayudara con los pagos. No querían perder la casa en la que habían vivido durante 20 años. Miré a mi alrededor, a la cocina donde había desayunado cada mañana de niña, a la sala de estar donde habíamos visto películas juntos, al patio trasero donde papá me había enseñado a andar en bicicleta. Por supuesto, dije, ayudaré. Así que dejé mi apartamento y volví a mi habitación de la infancia. Al principio se sintió extraño dormir en la misma habitación donde había hecho los deberes y tenido fiestas de pijamas con amigas, pero instalé mi ordenador en una esquina, conseguí una buena conexión a internet y lo hice funcionar. La mayor parte de mi trabajo era remoto de todos modos, así que no importaba dónde viviera. El acuerdo funcionó mejor de lo que esperaba. Ganaba buen dinero como desarrolladora, alrededor de 5,000 pesos al año de salario, pero el verdadero dinero venía de las bonificaciones. Cada vez que uno de mis programas se vendía a una gran empresa de tecnología, recibía un porcentaje. Algunos meses ganaba 10,000 o $0,000 extra solo con esas bonificaciones. Usaba mi salario regular para cubrir la hipoteca, los servicios públicos, la comida, el seguro del coche y otros gastos familiares. No era una carga porque de todos modos estaba acostumbrada a vivir con esa cantidad. Pero esto es lo que mi familia no sabía. Estaba poniendo cada bonificación en una cuenta de ahorro separada. Nunca les hablé del dinero de las bonificaciones, ni a mis padres ni a mi hermano mayor Márquez, que vivía al otro lado de la ciudad con su esposa Sandra y sus 2 hijos. Quería a mi familia, pero sabía lo que pasaría si se enteraban de mis ingresos reales. Encontrarían formas de gastarlo. Marcus siempre estaba pidiendo dinero. Oye, Soya, ¿puedes prestarme 500? Tommy necesita nuevas botas de fútbol y Sandra quiere remodelar la cocina. Soya, la madre de Sandra, necesita una cirugía y nos falta dinero para las facturas médicas. Ayudaba cuando podía con mi salario regular, pero me mantuve en silencio sobre las bonificaciones. En 2 años había ahorrado casi 0,000 pesos. Planeaba comprar mi propio lugar pronto, quizás un bonito condominio en el centro. Todo iba sobre ruedas, excepto las cenas familiares. Marcus y Sandra venían todos los domingos y esas comidas eran una tortura. A Sandra nunca le había caído bien y se aseguraba de que yo lo supiera. Soya, ¿qué es esa camisa?, decía Sandra, mirándome como si hubiera salido de un contenedor de basura. Te vistes como si todavía estuvieras en el instituto. No te importa tu apariencia. Marcus se reía. Sandra solo intenta ayudarte, hermanita. Ella sabe de moda. La peor parte era ver a Sandra presumir la ropa que había comprado con el dinero que Marcus me había pedido prestado. Se poneaba con un nuevo vestido de diseñador, hablando de lo importante que era invertir en piezas de calidad. Normalmente me escapaba a mi habitación tan pronto como podía, diciendo que tenía trabajo que hacer. Oía la voz de Sandra subir por las escaleras. Ahí va de nuevo, corriendo a esconderse en su pequeña burbuja. Nunca madurará si sigue evitando la vida real. Pero me callaba y seguía ahorrando dinero. Pronto tendría suficiente para un pago inicial para mi propio lugar y no tendría que lidiar más con los comentarios de Sandra. La rutina se volvió normal después de un tiempo. Me despertaba, hacía café, revisaba mis correos electrónicos y empezaba a programar. Mis padres estaban tranquilos por las mañanas. Papá generalmente sentado en su sillón reclinable viendo las noticias. Mamá preparándose para su turno en la tienda. Cenábamos juntos la mayoría de las noches y en realidad era agradable tener ese tiempo en familia de nuevo. Pero luego llegaba el domingo y Marcus aparecía en su coche con Sandra y los niños.
Tommy de 8 años y Emma de 6 irrumpían por la puerta y Sandra lo seguía ya buscando algo que criticar. «Oh, Zoya, llevas ese jersey viejo otra vez», decía sin siquiera molestarse en saludar. «No tienes nada que te quede bien». Yo miraba a mi jersey, que estaba perfectamente bien, uno que había comprado el mes pasado. «Es cómodo», decía. «Cómodo no lo es todo», replicaba Sandra alisando su propia blusa cara. «Una mujer necesita hacer un esfuerzo». Los niños corrían por la casa y Sandra se plantaba en el sofá como si fuera la dueña del lugar. Empezaba a contarles a mis padres sobre sus últimas compras, sus clases de yoga, los dramas de sus amigas. Mientras tanto, Marcus estaría en la cocina con papá hablando de deportes o quejándose de su trabajo. «Marcus está trabajando muy duro», anunciaba Sandra. «Se merece un ascenso, pero su jefe no lo valora». Yo me mordía la lengua recordando todas las veces que Marcus me había llamado pidiendo dinero porque lo habían pasado por alto para un aumento o una bonificación. Era un buen tipo, pero no era el empleado más fiable. Sandra, sin embargo, lo hacía sonar como si fuera el trabajador más duro de América. La peor parte era cuando Sandra empezaba a darme consejos de vida. «¿Sabes, Zoya? Deberías estar saliendo con alguien, divirtiéndote, quizás pensando en formar tu propia familia». Lo que ella no entendía era que yo era perfectamente feliz con mi vida. Tenía un buen trabajo, ayudaba a mis padres y estaba construyendo un futuro para mí. No necesitaba su aprobación ni sus consejos. Necesitaba un descanso del drama familiar. Así que visité a mi amiga Jessica en su casa de campo durante el fin de semana. Cuando volví el domingo por la noche, vi demasiados coches en la entrada y luces encendidas en todas las habitaciones. Me acerqué a la puerta principal y vi juguetes esparcidos por el porche. Abrí la puerta y me encontré con el caos. Tommy y Emma corrían por la sala de estar. Marcus subía cajas por las escaleras y Sandra dirigía todo como si fuera la dueña del lugar. «¿Qué está pasando?», pregunté parada en la entrada con mi bolsa de viaje. Todos se detuvieron y me miraron. Mis padres salieron de la cocina con cara de culpables. Marcus dejó su caja. «Oye, hermanita, ha habido un cambio de planes. Perdí mi trabajo y ya no podemos pagar el alquiler. Miré todas las cajas y muebles. Así que os quedáis aquí solo temporalmente», dijo Marcus, «hasta que encuentre algo nuevo». Sandra se acercó con su sonrisa falsa. «Realmente te agradecemos que nos dejes quedarnos aquí. Por supuesto, tendremos que hacer ajustes en la distribución de los dormitorios. Tu habitación sería perfecta para los niños. Puedes mudarte a la habitación pequeña al final del pasillo». «No me muevo de mi habitación», dije con firmeza. «Trabajo desde casa. Necesito mi configuración de ordenador y un buen internet». La sonrisa de Sandra se tensó. «Bueno, creo que las necesidades de los niños deben ser lo primero y yo soy la que paga la hipoteca y las facturas», repliqué. Sandra se cruzó de brazos. «Bueno, eso no te da derecho a ser egoísta con un dormitorio. Somos familia. Una familia que nunca preguntó si quería invitados en casa». «Respondí bien», dijo Sandra cuando me negué a ceder. «Quédate con tu preciosa habitación, pero no esperes que estemos agradecidos cuando ni siquiera puedes ser considerada con la familia necesitada». Subí las escaleras y cerré la puerta. Así comenzó su invasión de nuestra casa. La vida se convirtió en una pesadilla después de eso. La casa estaba constantemente ruidosa y caótica. Tommy y Emma corrían por todas las habitaciones gritando y peleando. Marcus pasaba los días en el sofá viendo la televisión y haciendo llamadas telefónicas, poco entusiasta sobre entrevistas de trabajo que nunca parecían materializarse. «Todavía estoy buscando», me decía cuando le preguntaba por su búsqueda de empleo. «El mercado está difícil ahora mismo». Los días se convirtieron en semanas y no estaba más cerca de encontrar trabajo o un apartamento. Mientras tanto, Sandra actuaba como si nos estuviera haciendo un favor al estar allí. La peor parte era intentar trabajar. Los niños golpeaban mi puerta, corrían gritando por delante de mi habitación e interrumpían mis videollamadas con clientes. No podía concentrarme en nada. «¿Podéis, por favor, mantener a los niños más tranquilos durante mis horas de trabajo?», le pedí a Marcus una mañana después de que Tommy pasara 20 minutos pateando una pelota contra la pared junto a mi habitación. «Solo son niños», dijo sin levantar la vista de su teléfono. «No lo entiendes porque no tienes ninguno». Intenté hablar con mis padres al respecto, pero dijeron lo mismo. «Estás exagerando, cariño», dijo mamá. «Los niños necesitan jugar. No puedes esperar que estén en silencio todo el día». «No estoy pidiendo silencio», dije. «Estoy pidiendo una consideración básica para poder hacer mi trabajo». Pero nadie escuchó. Si acaso, Sandra parecía animar a los niños a hacer más ruidos después de nuestras conversaciones. El punto de quiebre llegó 2 meses después.
Había estado haciendo recados durante unas horas y cuando volví, mi internet no funcionaba. Fui a revisar el router en mi habitación y descubrí que alguien había cortado el cable de Ethernet con unas tijeras. El cable estaba cortado limpiamente en 2 pedazos. Estaba furiosa. Bajé las escaleras furiosa con el cable cortado en la mano. ¿Quién hizo esto?, exigí mostrando el cable. Sandra estaba sentada en el sofá pintándose las uñas. Miró el cable y se echó a reír. Oh, eso dijo como si no fuera gran cosa. Tommy estaba jugando con tijeras y debió de entrar en tu habitación. Los niños son niños. Esto no es gracioso. Dije, tengo una fecha límite mañana y ahora no puedo trabajar. Sandra se encogió de hombros. Quizás deberías cerrar tu puerta con llave si tanto te preocupan tus preciosas cosas del ordenador. Quizás deberías vigilar a tu hijo y enseñarle a no destruir la propiedad de otras personas, repliqué. Fue entonces cuando la falsa dulzura de Sandra desapareció por completo. No te atrevas a decirme cómo criar a mis hijos. No tienes ni idea de lo que es ser madre. Sé lo que es tener respeto por las cosas de los demás. Dije, Tommy tiene 6 años, dijo Sandra levantándose. No entiende tus cosas del trabajo, pero tú eres una mujer adulta que debería entender que los accidentes ocurren. Cortar cables con tijeras no es un accidente, dije. Es destrucción. Marcus entró en la habitación entonces junto con mis padres. Cuando expliqué lo que había pasado, esperaba que me apoyaran. En cambio, Marcus solo suspiró. Mira, hermanita, lo siento por tu internet, pero Sandra tiene razón. No tienes hijos, así que no entiendes lo difícil que es vigilarlos cada segundo. No te pido que los vigiles cada segundo, dije. Te pido que les enseñes a no entrar en mi habitación y romper mis cosas. Los niños de su edad son naturalmente curiosos, dijo mamá. Tú solías meterte en todo cuando eras pequeña. Nunca destruí nada con tijeras, respondí. Papá asintió junto con todos los demás. Estás siendo demasiado dura, Soya. Es solo un cable. Puedes comprar uno nuevo. No podía creerlo. Mi propia familia se ponía del lado de Sandra en mi contra y yo era la que pagaba el techo sobre sus cabezas. Después de esa pelea, todo cambió. Mis padres apenas me hablaban. Marcus me evitaba por completo. Sandra sonreía con aire de suficiencia cada vez que me veía, como si hubiera ganado algún tipo de victoria. La casa se sentía fría y hostil. Pasaba la mayor parte de mi tiempo encerrada en mi habitación tratando de trabajar en medio del ruido y el caos constantes. Se suponía que esto era temporal, pero sentía que nunca terminaría. Entonces recibí la bonificación que había estado esperando. Uno de mis programas se había vendido a una importante empresa de tecnología y el pago fue enorme, casi 60,000 pesos. Eso elevó mis ahorros totales a casi 240,000 pesos, más que suficiente para lo que había estado planeando. Llevaba meses trabajando en secreto con un agente inmobiliario. David Patterson era un amigo de la universidad que se había metido en el sector inmobiliario y le había pedido que estuviera atento al lugar adecuado. Quería algo moderno, tranquilo y completamente mío. Creo que lo he encontrado. Me llamó Dave 3 semanas después de que llegara la bonificación. Apartamento de 2 habitaciones en el centro. Gran edificio perfecto para alguien que trabaja desde casa. ¿Quieres verlo? El apartamento era todo lo que había soñado. Ventanas del suelo al techo, suelos de madera y un espacio de oficina separado donde podría trabajar sin interrupciones. El edificio tenía un gimnasio. Lo mejor de todo, no había niños gritando. Me lo quedo, le dije a Dave antes de que hubiéramos terminado la visita. El papeleo avanzó rápido. Di un pago inicial de 100,000 pesos y me aprobaron la hipoteca fácilmente. Mis ingresos y mi puntuación de crédito eran excelentes y estaba comprando muy por debajo de mis posibilidades. En 2 semanas estaba firmando los documentos finales. Oficialmente era propietaria de una vivienda. Tenía mi propio lugar, mi ruta de escape del caos de la casa de mis padres. Las llaves estaban en mi mano, pero decidí no decírselo a mi familia todavía. Quería tener un plan antes de hacer mi movimiento. Fue entonces cuando mi jefa me llamó. Soya, tengo una oportunidad para ti, dijo Jennifer. Hay una conferencia de programadores en Seattle. 2 semanas, todos los gastos pagados. Estarán algunos de los nombres más importantes de la tecnología y creo que sacarías mucho provecho de ello. Miré a mi alrededor en mi habitación escuchando a Emma llorar en el pasillo y a Tommy golpear algo en el piso de abajo. 2 semanas lejos de esta casa sonaban como el paraíso. La acepto, dije. Cuando le dije a mi familia que me iba por un viaje de negocios, apenas reaccionaron. Nadie preguntó a dónde iba, de qué trataba la conferencia o cuándo exactamente volvería. No parecía importarles en absoluto.
La conferencia fue increíble. Conocí a otros desarrolladores y me sentí yo misma de nuevo por primera vez en meses. Me alojé en una habitación de hotel tranquila donde nadie me molestaba. No llamé a casa ni una vez durante esas 2 semanas y lo que es más revelador, nadie me llamó a mí tampoco. Cuando mi vuelo aterrizó, tomé un taxi a casa. El taxi entró en la entrada y supe de inmediato que algo andaba mal. Salí con mi maleta y vi bolsas de basura esparcidas por el césped delantero. Al acercarme me di cuenta de que no eran bolsas de basura, eran mis cosas, mi ropa, mis libros, mis pertenencias personales, todo metido en bolsas de basura negras y arrojado sobre el césped como si fuera basura de verdad. Me acerqué a la puerta principal y llamé. Pude oír voces dentro, luego pasos. La puerta se abrió y allí estaba toda mi familia, mamá, papá, Marcus y Sandra. Todos me miraban como si fuera una visita inoportuna. ¿Qué es esto?, pregunté señalando las bolsas en el césped. Mamá parecía incómoda, pero Sandra dio un paso adelante con esa sonrisa petulante que había llegado a odiar. Hemos hecho algunos cambios mientras estabas fuera, anunció Sandra. Los niños necesitaban más espacio, así que hemos convertido tu habitación en una sala de juegos en condiciones para ellos. La miré fijamente. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué? Los niños están creciendo y necesitan un lugar para jugar de forma segura, dijo mamá sin mirarme a los ojos. Hemos arreglado el sótano para ti. En realidad está bastante bien. Ahora recordé el sótano oscuro, húmedo, con pequeñas ventanas cerca del techo y paredes de hormigón. Olía a moho y tenía una cobertura de móvil terrible. Lo hemos limpiado por completo, dijo papá. Hemos puesto una cama y todo. Sandra prácticamente resplandecía de satisfacción. Por supuesto, si no te gusta el acuerdo, siempre eres libre de encontrar tu propio lugar. Tienes 29 años, después de todo. La mayoría de la gente de tu edad no vive con sus padres. Miré a mis padres esperando que dijeran algo, que me defendieran, que reconocieran lo que había estado haciendo por ellos, pero simplemente se quedaron allí evitando el contacto visual. Entonces hice algo que me sorprendió incluso a mí. Le sonreí una sonrisa real y genuina. ¿Sabes qué?, dije alegremente. Tienes toda la razón, Sandra. Debería encontrar mi propio lugar. Pero tengo curiosidad, ¿cómo exactamente planeáis pagar la hipoteca sin mi dinero? Marcus se enderezó con aire orgulloso. De hecho, encontré un trabajo la semana pasada. Buen salario también. Estaremos bien sin tu ayuda. Sentí una oleada de alivio. Esto era perfecto. Son noticias maravillosas, dije todavía sonriendo. Estoy muy feliz por todos ustedes. Bueno, entonces supongo que esto funciona perfectamente para todos. Me voy. Todos parecieron sorprendidos por mi reacción. Esperaban que suplicara, discutiera o me enfadara. En cambio, estaba actuando como si me acabaran de hacer un favor. La sonrisa de Sandra se volvió más amplia y desagradable. Bien, ya era hora de que aprendieras a valerte por ti misma. Mis padres todavía no decían mucho, pero tampoco estaban deteniendo esto. Genial, dije. Estoy tan contenta de que todos estemos de acuerdo. Todos volvieron a entrar y oí la puerta cerrarse de golpe detrás de ellos. Ni un adiós, ni un buena suerte, ni un reconocimiento de todo lo que había hecho por ellos en los últimos 2 años. Solo un portazo. Saqué mi teléfono y llamé a la empresa de mudanzas que ya había investigado semanas antes. Hola, necesito un camión y 2 hombres para recoger algunas pertenencias y moverlas al otro lado de la ciudad, les dije. ¿Cuán pronto pueden estar aquí? Podemos tener un equipo allí en 2 horas, dijeron. Perfecto. Mientras esperaba, me senté en mi coche y llamé a Dev para hacerle saber que me mudaría a mi apartamento hoy. Luego llamé a las compañías de servicios públicos para contratar los servicios a mi nombre. Todo encajó fácilmente. Cuando llegaron los de la mudanza, tardaron menos de 1 hora en cargar todo en su camión. Toda mi vida en casa de mis padres cabía en un pequeño camión de mudanzas. ¿A dónde?, preguntó el conductor. Le di mi nueva dirección y lo seguí en mi coche a mi hermoso y tranquilo apartamento. Mientras los veía subir mis cosas al 3er piso, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. Finalmente era libre. Mudarme a mi propio apartamento fue como entrar en un mundo diferente. Por primera vez en 2 años me desperté en silencio, sin niños gritando, sin la voz de Sandra resonando a través de las paredes, sin caos constante. Solo paz. Me instalé en mi nueva vida rápidamente. Mi oficina en casa era perfecta, luminosa, tranquila y completamente mía. Mi productividad se disparó sin interrupciones. Dormía mejor y realmente disfrutaba de mi trabajo de nuevo. Lo primero que hice fue bloquear los números de teléfono de toda mi familia.
También cancelé todos los pagos que había estado haciendo por ellos, la hipoteca, los servicios públicos, todo. Los meses pasaron pacíficamente. Me volqué en el trabajo y empecé a asumir proyectos más grandes y desafiantes. Sin el estrés de mantener a una familia desagradecida, tenía energía para cosas que había olvidado que disfrutaba. Me apunté a un gimnasio en mi edificio. Empecé a cocinar comidas elaboradas solo para mí. Incluso tuve algunas citas. Mi cuenta bancaria creció más rápido que nunca. Sin pagar por 4 personas adicionales, estaba ahorrando casi 3,000 al mes. Empecé a invertir, a planificar viajes, a pensar en quizás comprar un lugar más grande en unos años. La vida era buena, realmente buena. Entonces, una tarde sonó el timbre de mi puerta. Miré por la mirilla y se me encogió el estómago. Allí estaban mamá, papá, Marcus y Sandra, todos de pie en mi pasillo, con aspecto incómodo. Consideré no responder, pero la curiosidad me pudo. ¿Cómo habían encontrado mi dirección? Abrí la puerta, pero no los invité a entrar. ¿Cómo me encontrasteis?, pregunté. Tu amiga Jessica nos lo dijo. Dijo mamá avergonzada. Por supuesto que lo hizo. Hice una nota mental para tener una conversación con Jessica sobre los límites. ¿Qué queréis?, pregunté. Sandra inmediatamente se abrió paso a mi apartamento sin ser invitada. El resto la siguió. De repente, mi pacífico santuario fue invadido de nuevo. Bonito lugar, dijo Sandra, mirando a su alrededor con evidente envidia. Debe costar una fortuna. ¿Qué queréis?, repetí sin moverme de la puerta. Marcus parecía incómodo. Bueno, la cosa es que perdí mi trabajo de nuevo hace 2 meses. No me sorprendió. Y estamos teniendo problemas con los pagos de la hipoteca, dijo papá. Casi me río. Déjame adivinar. ¿Queréis que empiece a pagar por vosotros otra vez? Somos familia, dijo mamá desesperadamente. Tenemos que ayudarnos unos a otros. Ayudarnos unos a otros, dije. ¿Cuándo exactamente me ha ayudado alguno de vosotros? Mira, dijo papá, sabemos que las cosas se pusieron tensas antes, pero podemos solucionarlo. Podrías volver a casa a ayudarnos a recuperarnos. Volver al sótano, ¿queréis decir? Nadie respondió a eso. Hemos estado pensando, continuó mamá, y si embargan la casa, tendremos que mudarnos contigo. La miré fijamente. Perdona. Bueno, ¿a dónde más iríamos?, dijo Sandra con esa familiar petulancia. Somos familia, no puedes simplemente abandonarnos. Fue entonces cuando empecé a reír de verdad, esa carcajada profunda que viene de la pura incredulidad. ¿Creéis que voy a dejar que os mudéis aquí?, dije cuando pude volver a hablar. Después de que tirarais mis pertenencias al césped erais que viviera en un sótano. Eso fue diferente, dijo Marcus débilmente. Tenéis razón. Fue diferente, dije. Fue el momento en que me di cuenta de lo que todos pensabais de mí. Los ojos de mamá se llenaron de lágrimas. Soya, por favor, estamos desesperados. Deberíais haber pensado en eso antes de decidir que no merecía un respeto básico. Nunca dijimos eso, protestó papá. No tuvisteis que decirlo. Lo demostrasteis cada día. Los constantes insultos de Sandra, los niños destruyendo mis cosas, ninguno de vosotros defendiéndome cuando literalmente estaba pagando por vuestras vidas. Estábamos agradecidos, dijo mamá. No, no lo estabais. Se sentíais con derecho a todo. Hay una diferencia. La falsa dulzura de Sandra había desaparecido por completo. ¿Sabes qué? Eres exactamente lo que siempre dije que eras, una mujer amargada y egoísta que no entiende lo que significa la familia. Tienes razón, dije. No entiendo tu versión de la familia, donde una persona lo hace todo y es tratada como basura a cambio. Fui a mi puerta y la abrí. Quiero que todos os vayáis ahora. Soya, espera, dijo Marcus. No podemos simplemente hablar de esto. Ya lo hemos hecho. La respuesta es no a todo. No voy a pagar vuestra hipoteca. No voy a dejar que os mudéis aquí. No voy a ayudar a ninguno de vosotros con nada nunca más. Pero somos familia, lloró mamá. La familia no se trata así como me tratasteis a mí, dije. Ahora fuera. Se fueron, pero no en silencio. Sandra me insultó mientras caminaba por el pasillo. Marcus murmuró sobre cómo me arrepentiría de esto. Mis padres simplemente parecían derrotados. Cerré la puerta y eché el cerrojo. Durante las siguientes semanas intentaron llamar desde diferentes números, pero nunca respondí. Enviaron mensajes de texto desde teléfonos prestados, correos electrónicos desde nuevas cuentas, todos suplicando dinero o amenazando con aparecer de nuevo. Bloqueé cada uno de ellos.
3 meses después me enteré a través de un conocido mutuo que la casa había sido embargada. Mis padres se habían mudado a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Marcus y Sandra vivían con los padres de ella, lo cual me pareció hilarante, ya que Sandra siempre había hablado de cuánto odiaba a su madre. No sentí nada cuando escuché la noticia. Ni culpa, ni tristeza, ni arrepentimiento, solo alivio por haber salido cuando lo hice. Mi vida siguió mejorando. Me ascendieron en el trabajo. Empecé a salir en serio con alguien. Viajé a 3 países diferentes. Me compré el coche que siempre había querido y lo más importante, aprendí lo que se sentía ser valorada y respetada. Mi novio apreciaba todo lo que hacía por él y lo demostraba. Mis amigos estaban agradecidos cuando los ayudaba y nunca lo daban por sentado. Finalmente entendí cómo eran las relaciones saludables. A veces me pregunto si mi familia alguna vez piensa en lo diferente que podrían haber sido las cosas si simplemente me hubieran tratado con un respeto básico. Si Sandra se hubiera callado, si mis padres me hubieran defendido, si Marcus hubiera buscado trabajo de verdad en lugar de jugar en el sofá, pero luego recuerdo que estoy mejor sin ellos. Algunas personas tomarán todo lo que les des y aún así exigirán más. Algunas personas ven la amabilidad como una debilidad y la generosidad como una obligación. M.